Maestra Ligia Amada Melo Cardona, Ministro de Educación Superior, Profesor Félix Llorente de Andrés, asesor de la Dirección del Parque Científico Legañés de la Universidad Carlos III de Madrid, distinguidos académicos, empresarios, profesores, amigos que nos acompañan en la actualidad en nuestras actividades, señor David Pérez, presidente del Consejo del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, Eddie Martínez, director del Centro de Exportación e Inversiones, CIRD, distinguidos amigos, muy buenas noches. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me complace mucho darles la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado El desarrollo social en el siglo XXI, la generación de conocimiento para la generación de riqueza, a cargo del profesor Félix Llorente de Andrés, quien, como ya dijimos, es asesor de la Dirección del Parque Científico Legañés Tecnológico de la Universidad Carlos III de Madrid. Habíamos tenido la oportunidad de visitar este centro el año pasado, pues puedo compartir con ustedes que realmente el mismo pues concretiza lo que es un ejemplo de una fusión real y productiva entre universidad y empresa, y el cual entendemos que es un modelo del cual podemos aprender muchísimo en República Dominicana, por lo que entendemos que el contexto de esta conferencia pues será de muchísimo provecho para todos los presentes. Voy inmediatamente a pasarle la palabra a doña Ligia Amada Melo Cardona, nuestra ministra de Educación Superior, quien también dirige el Centro de Educación de la Fundación, para que haga la presentación formal de nuestro invitado. Con ustedes, doña Ligia Melo. Sí, muy buenas noches. Gracias por la asistencia masiva. Veo que hay muchos también egresados de becas nuestros en España, precisamente. Tenemos la gran virtud de presentar al doctor Félix Llorente, que, como ya decía el doctor Marcos, es una persona que viene colaborando ya con la República Dominicana y que es un ejemplo de trabajo de vinculación universidad-empresa a través de la universidad en la cual él es precisamente un alto funcionario y director del Parque Científico de la Universidad Carlos III. Y aquí en la República Dominicana está asesorando desde hace un tiempo a la Universidad de La Vega, UCATESI, que creo que va a ser la primera universidad que va a tener un parque científico tecnológico con la asistencia y la colaboración precisamente de la Universidad Carlos III. Es una persona experimentada que va a trabajar con nosotros no solamente en la charla de esta noche, sino que va también a desarrollar 2 talleres durante los días 18 y 19, donde van a participar jóvenes que están trabajando en nuestras universidades en el área de emprendurismo, tratando del desarrollo de la vinculación universidad-empresa, y donde van a participar también precisamente los profesores que en esas universidades están asesorando a los estudiantes que están incursionando en ese campo. Experimentado profesor, doctor, como ya dije, Félix Llorente. Voy a resumir su currículum, por supuesto, porque es muy largo. Es graduado doctor en Ciencia Física en la Universidad de Ginebra, Suiza, doctor en Ciencia Física en la Universidad de Barcelona, máster en Dirección de Empresas en la empresa Madrid, en el Instituto EOI de Madrid, máster en Business y Administración en Manchester Business School, en Manchester, con una formación técnica amplia en universidades y centros, tanto en Ginebra como también en Estados Unidos, y al mismo tiempo tiene amplias publicaciones en el área de ciencia, tecnología y vinculación entre las universidades y la empresa y cómo esto se realiza. Ha recibido muchísimos premios y condecoraciones, entre ellos Premio Dirigente de Innovación en España, Medalla Americana en el Instituto de Estados Unidos y varias medallas de reconocimiento en Rusia. Y su historial profesional, reduciéndolo, en la Universidad de Laguna de la Facultad de Ciencias, Instituto Astrofísico de Canarias,
en la Universidad de Ginebra, Suiza, en el Laboratorio de Investigación Espacial de Utrecht, Holanda. También ha trabajado directamente en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España, en el Instituto, empresa, trabajando directamente con Empresa Nacional de Electrónica y Sistemas, Empresas y Nacional de Autocamiones, Tecnología y Gestión de la Innovación, presidente ejecutivo actualmente en la Escuela de Organización de Industria de la EOI en España, profesor de Estrategia y de Gestión de la Innovación y la Tecnología y actualmente asesor del Parque Científico Universitario Carlos III, como ya habíamos dicho, de Madrid, y también en la Escuela de Organización Industrial de la EOI. Pudimos, igual que Marco, visitar precisamente el Parque Científico Tecnológico del Instituto de la Universidad Carlos III, y allí vimos precisamente el desarrollo que ha tenido, no solamente por la cantidad de empresas que ya están instaladas en ese parque, sino por el trabajo directo que hacen a través de incubadoras que tiene la misma universidad, donde estudiantes de esa universidad se han ido preparando para el desarrollo de negocios. Pudimos ver uno muy joven, recuerda, que había empezado de poco y ya estaba con la empresa que había incubado precisamente en la Universidad Carlos III, ya estaba haciendo una producción millonaria, o sea, y era un jovencito que apenas acababa de salir de la carrera, es decir, que ese es un ejemplo de los resultados que el doctor Llorens, con su asesoría, con su trabajo sistemático, ha tenido por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y su vinculación con las empresas en España. Nosotros, a través de Funglode, también con la colaboración y correspondencia del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hemos querido aprovechar la experiencia del doctor Llorens, como le decíamos, ya está asesorando a una universidad aquí en la República Dominicana, y a través de los talleres y las sesiones que se vienen realizando, ha sido un invitado especial del señor presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que lo conoció en su visita que también hizo a la Universidad Carlos III. Espero que todos ustedes puedan estar satisfechos con la charla que nos va a brindar esta noche sobre el desarrollo social en el siglo XXI, la generación del conocimiento para la generación de riqueza. Con ustedes, el doctor Llorens. Muy buenas noches a todos, especialmente a doña Ligia, a quien le tengo que agradecer estar otra vez de nuevo aquí, en esta tribuna y sobre todo en este país, ¿no?, al que ya considero prácticamente como mío. Hace ya unos cuantos años que vengo trabajando con la Universidad de UCATECI y que me cabe el honor de decir que en alguna ocasión, en un seminario o conferencia parecido a lo que estábamos aquí haciendo, dije que se había acabado el seminario, se había acabado la conferencia y lo que había que hacer era ponerse realmente en marcha, lo que había que hacer era materializar lo que allí se estaba contando. Para mi alegría, esa materialización está siendo cada vez mayor, el número de empresas que se están creando en la propia universidad está superando ya la docena, con lo cual quiere decir que el éxito está garantizado. Yo creo que a veces hay que hacer esto, precisamente, ¿no?, el tomar decisiones y el ir adelante sin miedo de ningún tipo. Creo que el miedo al fracaso muchas veces es quien nos impide realmente el desarrollar nuestro verdadero saber hacer. Si una vez se fracasa, creo que queda una segunda vez para obtener el éxito, y si no, a la tercera, que más nos da. Voy a hacer unas pequeñas puntualizaciones antes de seguir adelante. La primera es, de verdad, insisto en el agradecimiento a doña Ligia, no solamente por mi invitación, sino también por habernos visitado y haber comprobado in situ qué era lo que habíamos hecho, dónde estábamos, y en un tiempo relativamente corto. No es que somos más listos que nadie, sino simplemente que fuimos capaces de entender un modelo y de aplicar ese modelo nuestro, no el modelo de los que había por ahí, sino lo que hemos hecho es coger los conceptos que todo el mundo estábamos de acuerdo e intentar plasmarlos en algo que sea concreto, algo tangible, algo visible. Al final de esta intervención mía voy a poner unas cifras, pero voy a poner unas cifras a nivel general. La única cifra que quiero dar a nivel de mis queridos alumnos
que han dejado de serlo para convertirse en promotores, emprendedores, es que de todas las ideas que se propusieran, fueron elegidas 4 como las más representativas. De las 4, una de ellas ha ganado el premio nacional de la Fundación Universidad de Empresa, y ahora se presentan a ganar, porque seguro que van a ganar, un premio europeo. Y la otra ha sido, ayer me lo confirmaban, finalista en un concurso organizado por la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que tiene relaciones bastante fuertes en este país, creo que con la UAST. De todas las maneras, el director general y yo estamos en contacto para intentar potenciar más la presencia de la EOI aquí. Y ellos han sido seleccionados, y seguro que han sido seleccionados para ganar el concurso de España, que seguro que lo ganarán. Es muy interesante. Y la siguiente puntualización, como ven, hay 2 nombres. Está el mío, porque para eso estoy aquí, entonces estaría bueno que el mío estuviera, ¿verdad? No estaría muy feo que no estuviera. Y el otro es de mi amiga, compañera, María José Herrero, que está realizando una tesis sobre los temas que vamos a tratar aquí. Se va a notar cuando lleguemos al momento en que su aportación a esta intervención, como digo, se va a notar porque primero las transparencias son más feas, y en segundo lugar el contenido que tiene es mucho más interesante que lo que yo pueda haber aportado. Ya lo veréis, como sigue, seguro. Y yo no voy más que a decir la siguiente puntualización, y la tercera, y esto me gustaría que se transmitiera al señor presidente, diciéndole que es una pequeña réplica a discurso que él hizo en el Paraninfo de la Universidad Carlos III, en el cual a todos nos sorprendió su clarividencia, nos sorprendió cómo tenía el atrevimiento, el buen hacer político de cambiar las estructuras constitucionales de un país. Yo creo que eso es realmente importante, eso tenemos que aprender todos, que las constituciones de los países se quedan anticuadas, se quedan obsoletas, hay que modificarlas, hay que adaptarlas a los tiempos que vienen. Y dentro de ese discurso, sorprendiéndonos a todos, como digo, y todos muy agradecidos de que hubiera tenido esa intervención, mencionó que una de las ideas era hacer que la República Dominicana pudiera crear un tejido industrial basándose en la creación de empresas de base tecnológica a través de parques científicos tecnológicos en cierta semejanza como el que él había visto y le habíamos explicado que era el que nosotros estamos trabajando. Ello nos animó a ser todavía más cooperantes, pero cooperantes en el sentido de colaboración, no en el sentido dadivoso de los términos de ello. Y yo quisiera que se tomara esta intervención mía como una réplica a lo que él propuso y decirle, señor presidente, el desafío que usted lanzó, nosotros aceptamos el reto, yo personalmente lo acepto, y aquí me tenéis. Así que, sin más preámbulos, y como yo no sé muy bien cómo pirula esto, pues si veis que salto de una transparencia a otra, pues me perdonáis, ¿verdad? Y ya está, esto va bien. ¿Qué es lo que el señor presidente, cuando dijo su discurso, venía a decir que uno de sus objetivos fundamentales era que había que convertir el país que fuera en mano de obra intensiva en mano de obra de valor añadido? Y que esto estaba y hay que basarlo sobre el conocimiento. Vendrán 3 o 4 transparencias que son ya conocidas en este ámbito y que ya han sido expuestas en más de una ocasión aquí, pero he querido repetirlos para fijar cuál es el problema, dónde nos estamos situando, y vamos a ir intentando restringirlo hasta llegar a qué resultado se obtiene cuando se empiezan a trabajar sobre creación de parques, cuando los parques empiezan o dan resultados, cómo y en qué se traducen esos resultados. Entonces, lo primero que sabemos todos y que somos muy conscientes, que tenemos que basarnos en el conocimiento. El conocimiento solamente es posible a través de una inversión en fondos que permiten, por un lado, generar investigación
y por otro lado generar formación, y que ambos se van a concentrar en algo que decimos que se llama conocimiento. Es decir, lo que sí es cierto es que universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, departamentos de investigación y desarrollo e innovación de las empresas, a ellos les llegan unos dineros que lo convierten en conocimiento. Eso estamos muy claros. Este conocimiento lo podemos hacer de dos maneras. Uno, tal como nos parezca, o bien tener unas líneas estratégicas. Lo más importante en una sociedad que vamos a llamar del conocimiento es que tengamos unas líneas estratégicas que nos definan en qué vamos a formar a nuestra gente y qué líneas de investigación son las que vamos a dar prioridad para apostar por futuro. Y ahí tendremos, como digo, ese saber hacer, que lo vamos a recoger. Esto lo tendremos puesto en un ámbito que llamaremos oferta. Es decir, si alguien me pregunta cómo hay que empezar, pues es viendo en un entorno universitario, un entorno de centros tecnológicos, un entorno de departamentos de investigación de las empresas, es decir, ¿qué es lo que usted sabe hacer? ¿Qué sabe hacer? Con ese saber hacer vamos a ver en qué lo convertimos o cómo lo convertimos. Entonces, si nosotros somos capaces de convertir ese conocimiento en riqueza, estaremos en la buena línea. ¿Cómo hacemos esta historia? Pues tendrá que ser mediante un planteamiento único y exclusivamente empresarial, lo cual no quiere decir que sean solamente empresas, porque sí que vamos a hacer desarrollos tecnológicos que los vamos a vender como transferencia de tecnología, o vamos a hacer desarrollos tecnológicos que lo que vamos a hacer es patentes y la venderemos. ¿De acuerdo? Pero siempre tenemos ese concepto empresarial. Ese conocimiento lo recogemos y lo transformamos en riqueza, con una particularidad esencial, y es que con ese mismo saber hacer podemos atender diferentes soluciones. Es decir, si sabemos sensores, seguro que podemos aplicar los sensores en agricultura o en cuestiones de comunicación o en medicina o en cualquier otras historias. Luego parece que la línea de sensores puede ser una línea interesante, puesto que tiene diferentes aplicaciones. Lo que va a hacer es que seamos capaces de recuperar esos fondos que tenemos y además podemos incrementar los ingresos vía esa diversificación sin tener que adicionalmente añadir más inversión. Y esta es la demanda. Mirad, la cosa ya es muy sencilla. Si en un lado existe una oferta y en otro lado es una demanda, es la regla más sencilla, es ponerlo uno frente al otro y ver cómo uno compensa, da o contribuye al otro. Claro, ahí resulta que no es tan fácil. No es tan fácil, porque lo que estamos teniendo es que el conocimiento que se genera en un lado y el conocimiento que se genera en el otro son lo mismo, pero de naturaleza diferente. Filosóficamente estamos en planos de filosofía diferentes. No, uno lo concibe para publicar, para avanzar en el tema de investigación e inclusive hacer una patente, y los otros lo conciben como un elemento, como un activo de empresa que va a servir a crear riqueza, es decir, a tener beneficios. Por lo tanto, lo vamos a tener seriamente difícil. Tenemos que aunar dos mentalidades muy diferentes. Tenemos que saber dirigir muy bien en nuestro plan de investigación, en nuestro plan de formación, qué es lo que se necesita al otro lado, en la demanda. Porque a veces sabéis, y esto nos pasa a todos, que algo es lo que nosotros enseñamos en las universidades y algo es lo que nosotros necesitamos en las empresas. He dicho aposta nosotros en las universidades y nosotros en las empresas porque a donde hay que dirigirse, me estoy adelantando, es que los parques científicos tecnológicos da la casualidad de que son las dos cuestiones. Esto, doña Ligia, la cosa que le gustó mucho es ver que en el parque científico estaba la universidad adentro, con sus laboratorios, con sus aulas, con sus cátedras, ¿verdad? Y que esto permitía el trasvase de uno a otro del conocimiento generado en los grupos de investigación directamente a las empresas de una manera absolutamente lineal, ¿no? Bueno, con todas las dificultades del mundo, porque son dos genios diferentes enfrentados entre sí.
La suerte es que entre nosotros, los que formamos el grupo de la universidad, del parque, como veis a través de mi historial, pues tenemos una mezcla entre científicos, tecnólogos, gestores, empresarios, que nos permite hablar a ambos lados del río, en ambas orillas, ¿no? Y por lo tanto nos sentimos muy cómodos, ¿no? Y esto es lo que debemos hacer. Por lo tanto, si nosotros queremos realmente convertir este conocimiento en algo que vaya a ser rentable, es decir, que vaya a generar dinero, pues no nos queda más remedio que utilizarnos, pasar, transferir ese saber hacer, adaptarlo, transformarlo, y que empiece a generar su riqueza. He puesto ahí un pequeñito ejemplo en el cual es 1 euro invertido en los fondos tendría que recuperar 3 euros de beneficio, porque los impuestos en España son del orden del 30%. Por lo tanto, tiene que tener 3 euros de beneficio para conseguir que del impuesto aparezca 1 euro que vaya a nutrir este círculo. Porque si este ciclo no se nutre, entonces estaremos en déficit extraordinario, si no somos capaces de alimentar ahí arriba. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que en términos de economía de empresa, pues tenemos que facturar unos 15 euros. Es decir, caramba, parece ser que 1 euro invertido ahí, bien orientado y bien dirigido con la formación adecuada, puede llegar a hacer que una empresa tenga unos ingresos del valor de 15 veces el fondo que nosotros hemos puesto. Creo que estamos hablando de temas bastante interesantes. Le decía esta mañana a Orlando, y perdona si vuelvo a decir lo mismo que esta mañana, en cierto momento competíamos en Europa, cuando yo era muy jovencito, al principio de mi tesis, entre un satélite americano y un satélite europeo. El satélite norteamericano era mucho mejor que el nuestro, fantástico. El satélite europeo pues era una intentona, por decirlo así. Bueno, los resultados finales eran mejores los europeos que los norteamericanos. La cosa era muy sencilla. O sea, el material que estaban utilizando ellos era mucho mejor, pero el cerebro gris, el conocimiento, el saber, era el nuestro mejor, ¿no? A mí me da igual tener este portátil aquí o tener otro que tengo ahí así pequeñito. O sea, lo importante es que yo soy capaz de transmitir a través de esto lo que tengo que decir, ¿no? Por lo tanto, es mucho más importante hacer que yo venga aquí que no otro manda a los ordenadores, ¿no? Creo yo que eso sería de esta historia. Muy bien. Por lo tanto, hemos llegado a una situación muy sencillita. Es decir, fondos, generación de conocimiento. Este conocimiento somos capaces de transmitirlo a unas entidades empresariales o concepto empresarial, lo convertimos en riqueza, y esta riqueza hay una distribución de la misma. Una vía impuestos va a seguir nutriendo los fondos y otra vía impuestos va a nutrir el desarrollo económico de la región o del lugar donde se encuentre o del país, ¿no? Y otra buena parte pues a enriquecer a aquellos que han hecho la inversión. Siempre es así, ¿no? Hemos elegido un sistema capitalista, pues tiene que ser así. Para hacer esto tenemos que situarnos en una sociedad que lo entienda o lo interprete. Y esto se nos ha dado en llamar la sociedad del conocimiento. Esta sociedad del conocimiento tiene 3 pilares. Es el número 3 que siempre aparece. Es un sistema educativo adecuado a esa estrategia que va a haber de futuro. Es decir, no hay solamente que pensar en cuáles son las necesidades que tenemos actualmente de formación, sino las que sean de futuro. Una investigación dinámica. Dinámica lo que quiere decir es que es una investigación que vaya hacia la conversión de esa investigación en producto, en algo tangible, en algo materializable, que es a la que nos va a decir, en definitiva, que vamos a ser competitivos y vamos a estar diferenciados de los demás. Y una tercera, que es la cultura del emprendimiento. Es decir, que esto de emprender, esto de ser empresario, esto de hacer las cosas, tenemos primero que quitarnos el miedo. Esto es lo primero. Y en segundo lugar,
que esté reconocido por la propia sociedad, que la sociedad reconozca que cuando la gente emprende merece la pena que se le ayude y que se le apoye y que haya los instrumentos adecuados para que así suceda. ¿Qué significa esto de un sistema educativo? Yo sé que esto a veces cuando se comenta saltan ciertas ampollas, ¿no? Porque los sistemas educativos es algo muy difícil de evaluar dentro de un país. Por lo tanto, parecía que me podía escapar diciendo aquello de ¿cómo vamos a medir esto de que el sistema educativo sea bueno? Pues mire usted, una de las medidas que podemos tener es pura y sencillamente que hay empresas que se instalan en esa región porque hay una formación que permite a estas empresas contratar a esta gente. Es un parámetro. El número de empresas que estén instaladas en cualquier centro donde haya una universidad de prestigio, de poder y demás, verán que sí que hay más empresas que en otro donde la universidad no tiene tanto prestigio o de hay una formación un poco más inadecuada. Después la siguiente es la contratación de personal especializado, por esto. Es decir, eso va asociado con ambas cosas, más empresas y más contratación de este personal. La siguiente, estamos hablando de una investigación dinámica. Hay una medida clara, sencilla, que es la de patentes, el número de patentes, no que ya se ponen en la oficina de patentes, sino que se comercializan, que a veces creo que confundimos. Hoy hemos patentado tantas cosas. No, diga, ¿cuándo se han valorizado sus desarrollos tecnológicos? ¿En qué términos han sido valorizados? Y cómo han sido patentados y si estas patentes han sido reconocidas no ya por la oficina de patentes, sino reconocidas por empresas, por alguien que va a convertirlas realmente en riqueza. Y yo diría que el tema del emprendimiento es la pieza fundamental para poder entender esto, porque mientras que lo uno son planes que tienen que ver con aquello, es decir, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que necesitamos y cuál va a ser la especialidad que vamos a tener en el país. El tema del emprendimiento es un poco más complicado, es un término que tiene que estar inherente en la sociedad y por lo tanto hay que promocionar, hacer promoción del mismo. Y hacer promoción del mismo es, primero, tener instituciones en las cuales se desarrollen estas capacidades de convertir lo creado en la universidad en empresas con su propio desarrollo. Instituciones que pueden ser de cualquier índole. Se me ha perdido el Centro Tecnológico de las Américas, el ITLA, ¿verdad? Y demás. Otros son el que haya capital riesgo, que sea un elemento esencial, que se pueda determinar que ante una idea, ante el análisis de la idea y demás, haya inversión que permita desarrollar la idea. Ojo, esto no quiere decir que cualquier idea es válida. Todas las ideas tienen que ser sometidas a un proceso de selección. Cuando a mí me preguntan cuál es el grado de éxito que se puede tener en vuestro parque científico, yo digo, hombre, pues mira, de 4 puede morir una como mucho. No, esto es mentira. Bueno, no es la verdad. La verdad es que se recogen 15 propuestas, se dejan reducidas a 10, esas 10 se les forma y al final ellos tienen que crear un plan de negocio, viabilidad y demás, que sea uno de los talleres en los cuales intervengamos, a ver cómo es ese plan de negocio, que no es un plan de negocio al estilo clásico del término. Entonces, pasan por ese filtro, una vez que han pasado por ese filtro, pasan por el siguiente filtro, que nos juntamos un tribunal y decidimos cuál de esas 10 o 12 son las que van a incorporarse al vivero, lo máximo 4. Es decir, que realmente hay muchas ideas que se quedan en el camino. Bueno, estas 4 es cuando vamos a buscar recursos financieros de apoyo al desarrollo del mismo. Por lo tanto, pero lo vamos a buscar, no a buscarlos a ver como Diógenes buscando a alguien que pueda invertir aquí. No, tenemos bien centrados quiénes son los
los diferentes estamentos, instituciones, capitales privados, capitales semiprivados y demás, a los cuales dirigirnos para que aporten dinero. Y otro tema adicional que hemos descubierto, que no basta solamente con tener ese capital riesgo, sino que hay que tener también un gran apoyo desde el punto de vista gerencial, ayudar a estas empresas a que se gestionen y a gestionarla convenientemente. Y, evidentemente, el número de empresas, en este caso están puestas empresas de base tecnológica, pero hay que entender que las empresas de base tecnológica no solamente son en el ámbito de las telecomunicaciones y demás, hay empresas tecnológicas de otra. Estoy a punto de hacer una cosa, pero no lo voy a hacer porque hasta a mí me da vergüenza. Hay empresas que solamente son innovadoras y no tienen por qué aplicar tecnología. Lo que está claro es, cuando hay algo innovador, no necesariamente estamos aplicando tecnologías nuevas, sino procesos nuevos, nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de pensar. En cambio, cuando utilizamos tecnología, va inherente la innovación. Con lo cual, cuando yo pongo aquí empresas de base tecnológica, a lo que me estoy refiriendo son empresas creadas desde una idea, desde una concepción, desde un saber hacer. Estos serían los elementos. No voy a hacer los indicadores porque si no nos extenderemos mucho. Yo prefiero que después haya preguntas y que pueda responderlas aquellas que sepa responderlas, y que las que no sepa responder pues las apuntaré en algún sitio y ya lo responderé a lo largo del tiempo, ¿no? Todo esto, bien, parece ser que sí, que si nosotros tenemos una sociedad que se asienta sobre esos pilares, que los tenemos bastante bien concebidos y que podemos ir adelante con ellos, es evidente que nos quedan por hacer alguna cosita ya más de detalle. Esta cosita más de detalle son las políticas asociadas a realmente desarrollar una sociedad del conocimiento. Estas políticas tienen, en primer lugar, que ser coherentes. Es decir, no basta una política en un sitio y otra política en otro, y el norte tiene que funcionar así y el sur de esta manera, sino algo que sea mucho más extendido. Algo que también nos va a interesar, y es, ante un proceso clásico y un proceso innovador, apoyemos al proceso innovador. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Como hemos dicho antes, porque aporta novedad, porque está formas de hacer diferentes, porque nos pone en situación de ser más competitivos y sobre todo diferenciadores. Luego después, uno de los temas que es fundamental para poder aplicar políticas que sean coherentes es crear instrumentos que permitan la transferencia de tecnología, y que estos instrumentos sean bien organismos públicos, bien organismos privados, pero que interaccionen entre ellos y que sean capaces de entender algo que es muy interesante, y es que para una solución que queramos tener de cualquiera de nuestro mundo en el que nos movemos, no basta con una sola tecnología, necesitamos varias, además de diferente índole, y estas varias de diferente índole, lo que tenemos que hacer es agruparlas en algún sitio para que puedan dar respuestas únicas. No sé si me estáis siguiendo. Creo que lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos tendencia a apostar por tecnología muy lineal, y no, tenemos que apostar por tecnologías multilineales, donde se acoplan unas con otras para dar soluciones conjuntas. Y esto me lleva a algo que lo adelanto. Es una universidad emprendedora, no en el sentido que está creando emprendimiento, sino además está variando las titulaciones y está multiplicando las titulaciones de forma que ya no se sale con la licenciatura en no sé qué, sino en licenciatura en no sé qué, con no sé cuántos y con lo de allá. Es decir, creo que me estáis siguiendo. Se dice la multidisciplinariedad. Uno de los programas de la Unión Europea actual, lo que se pretende, la Marie Curie, lo que se pretende es que haya una multidisciplinariedad entre las universidades que cooperen, y que las titulaciones sean en licenciados en sensórica por este lado, y en matemática aplicada por este otro, y en semántica por este otro, ¿no? Es decir, de tal suerte que la conjunción de todas esas disciplinas aporte soluciones de índole global.
Esto también hay que llevarlo a la práctica y hacer posible que los mismos centros trabajen disciplinas diferentes para dar soluciones únicas. Esto sería la universidad emprendedora. Esta universidad emprendedora tiene que ir, evidentemente, asociada con unos mecanismos de transferencia. Esto lo que quiero decir es muy sencillo. No basta con generar en un lugar y transferirlo al otro sin ton ni son. Hay que adecuar las líneas de investigación, las líneas de formación y la demanda que solicitan las empresas y la sociedad, que a veces nos olvidamos de la sociedad. Como creo que estas transparencias son propiedad de Funglode desde el momento que yo estoy aquí, pues serán vuestras y las tendréis a vuestra disposición para poderlas leer y que hagáis uso de las mismas. Yo creo que un importante tema cuando habla de la universidad y la sociedad del conocimiento, o la economía del conocimiento, como queráis, me da igual, hay tres elementos que para mí son fundamentales. La incorporación de doctores en las empresas, pero no la incorporación como tal, sino el reconocimiento por parte de las empresas que el hecho de hacer una tesis doctoral lleva implícito una experiencia y que no los doctores, cuando salen de la universidad y entran en las empresas, se les considera con experiencia cero. Esto es bastante típico, o lo era hasta hace unos años, en Suecia, Noruega, Finlandia y demás, y es que los doctores eran considerados como gente con experiencia. Hoy día en España empieza también a ser considerados como un elemento importante. La otra historia es que nos hemos visto forzados a llevarla adelante, que es la valorización. Es decir, cuando hay un desarrollo tecnológico en cualquier ámbito que sea el centro, sea la universidad, sea la empresa, hay que valorizarlo, hay que darle valor, hay que saber en qué términos de valor estamos hablando. Porque si no estaremos haciendo unos artículos maravillosos, cosa que hay que seguir haciendo, pero no lo estamos traduciendo después a ingresos que nos permitan recoger los fondos y continuar, como hemos dicho antes, ¿verdad? Y los temas de financiación, que son siempre los grandes elementos, los grandes complejos, y nos vamos a fijar siempre ahí en Norteamérica, pero es que Norteamérica tiene esa mentalidad. Ya lo sabemos cómo funcionan. No funcionan de una manera diferente a como funcionamos los latinos o se funciona allí en Europa. Nosotros somos mucho más cautos, o tenemos más desconfianza, o actuamos de manera diferente. Por eso lo que es importante es crear elementos que nos permitan valorizar, como digo, y que nos permitan realmente decir, esta idea tiene propósito de alcanzar valores de esta naturaleza, o que tengamos soluciones, o que seamos elementos diferenciadores, o que seamos un país que se distingue por tal o cual cosa. Y esto solamente es factible, ¿verdad?, si somos capaces de aglutinar estas historias que hasta ahora yo estoy diciendo aquí. Por lo tanto, sí que estamos de acuerdo en el ciclo, parece que no tenemos ninguna pega, sí que estamos de acuerdo en que esta sociedad a la cual estamos dirigiéndolo tiene unos elementos que hay que considerar y que hay que potenciar y que hay que sacar adelante. Sí que estamos de acuerdo en que la política tiene que ser una política coherente, una política donde determine cuáles son las líneas estratégicas y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y todo esto está muy bien. Pero lo que queremos saber es qué es esto del conocimiento. Porque estamos hablando con una alegría, o al menos yo estoy hablando con una alegría como si yo lo supiera. O sea, a veces tengo mi duda, ¿no? ¿Qué es conocimiento real? Creo que la pregunta más cruel que yo hago, y que a veces pienso que sienta mal, cuando le pregunto, ¿tú qué sabes hacer? Entonces, si uno hace una reflexión, ve que lo tenemos difícil, ¿no?, decir eso que sabemos hacer. Y más cuando, una vez que decimos lo que sabemos hacer, dice, bueno, ¿y eso cuánto vale? ¿O en términos de qué lo estás valorando? ¿En términos de qué? ¿En términos de cultura? ¿Cuál grado de nivel cultural que tú tienes? ¿O hasta qué punto puedes llegar? Esto se resuelve, o se empezó a resolver, diciendo que tanto la tecnología como el conocimiento eran valores, tenían un valor y por lo tanto formaban parte del activo de una empresa. Al formar parte del activo de una empresa tenía que tener el numerito asociado al mismo, ¿no?
Si esto es así, quiere decir que con eso se puede operar como si fuera un activo adicional. Es decir, ¿qué se puede hacer? Pues comercializar. ¿Verdad que sí? Fácil, sencillo, pero tenía un problema, y es que había que crear centros que produjeran ese conocimiento que fuera transferible, y obligó a tener nuevos centros. Obligó a que las universidades y demás empezaran a preocuparse de esa segunda misión empalmada con la tercera misión de la universidad, es decir, la de investigación y la transferencia de tecnología. Esto empezó a decirse que dentro de las universidades había que empezó con las oficinas de transferencia de resultados de investigación, y actualmente se pasa a los parques científicos tecnológicos. Eso creó también unas expectativas de cambio de titulación que todavía están en curso. Estamos todos incipientes, somos todavía muy pequeñitos ahí, ¿no? Os diré a título de anécdota que últimamente me llega de la Unión Europea. Bueno, hace un año que no me llega, pero ahora digo la anécdota, en el cual lo que se me pedía era que hiciera una valoración y evaluación de cierta multidisciplinariedad entre las universidades, ¿no? Entonces, como eso era mucho trabajo, renuncié. No me apetecía hacerlo, y mira por dónde eligieron a mi hija. O sea, con lo cual, pues la tengo que ayudar, es decir, que no he evitado, ¿no?, el hacer ese trabajo un poco engorroso, se ha dicho de paso. Otro de los temas con esto del conocimiento y la tecnología es que las humanidades han formado parte ya también de ese conocimiento y de ese saber hacer. Hoy día no se puede trabajar, los que estáis en temas de informática, sin hablar sobre temas que tienen que estar relacionados con la semántica, la lingüística y demás. Pero recientemente una de las empresas de estas que han ganado, de las que forman y que están en el parque, se van a incorporar en el parque están trabajando sobre conciencia artificial, es decir, a inteligencia artificial se le están añadiendo ya teorías cognitivas, se le están interacción social y demás. Uno tiene interés, puedo hablar de estos muchachos que son francamente espectaculares, ¿no? Y a mí me han demostrado que ya estoy quedándome obsoleto, lo cual pues no me hace ninguna gracia. Pero bueno, os puedo comentar porque tengo ahí en el pincho, me he traído que estos muchachos están haciendo, que es realmente interesante. Estamos hablando de conciencia artificial, es decir, comportamiento humano del ordenador. Estamos ya en situaciones realmente espectaculares. Y para terminar, en este proceso de generación del conocimiento, que tengamos en cuenta algo que a veces se nos olvida, y es que estamos en un mundo globalizado. A veces alguien dice globalizado, pero menos. Bueno, sí, pero los que nos toca estar en el mundo globalizado somos nosotros, somos todos los que estamos aquí, y lo de menos pues es de más. Y por lo tanto tenemos que pensar que alguien en La Vega, que es mi capricho dominicano, puede realmente competir conmigo allí en mi capricho madrileño. Por lo tanto, mire usted, no tengo que perder de vista cómo evolucionan los veganos, y tengo que tener en cuenta que mis competidores aparecen en cualquier lugar, pero además aparecen en cualquier lugar con cualquier otra tecnología que yo no sospecho que exista. Eso es así de cierto. Pues, ¿sabéis una cosa? Las transparencias que se han cargado aquí no son las adecuadas. Ha habido un error, pero no pasa nada. Esto lo arreglamos enseguida. Vamos a ver. ¿Cómo se puede volver hacia atrás esto? Ah, sí, ya sé, ya lo he visto. Me pongo las gafas, que os aseguro que no me las he puesto no por nada, no por presunción, mucho menos. Podríamos continuar yendo hacia abajo para intentar entender el tejido industrial y para intentar comprender el entorno. Pero yo creo que con los elementos que hasta aquí hemos visto, creo que son suficientes como para originar un debate y vernos hacia dónde están los puntos. Yo sí que os he prometido que al final de la intervención, o prácticamente hacia el final,
iba a hablar sobre cuáles son los resultados de los parques científicos tecnológicos en España. Quiero que os fijéis en esa transparencia. Esos son el número de miembros de la Asociación de Parques Tecnológicos de España. Como veis, el crecimiento es espectacular. Se divide entre afiliados y socios. Lo importante son los socios, ¿no? Es decir, son aquellos que contribuyen con unas cuotas y que permiten que esa asociación se mantenga viva. Pero hay otras cifras que son todavía más interesantes. ¿Cómo ha sido el número de empresas que han crecido a lo largo del tiempo? Fijaros, 5.000, más de 5.000, 539. Si vemos el gran despegue, empieza justo en el año 2005, ¿no? Es decir, cuando ya estas ideas que aquí se ha estado transmitiendo han calado, se han empezado los primeros parques y los demás por mimetismo, por copia, por envidia, porque yo también, y cosas de estas empiezan a aparecer. Curiosamente, esto es motivo de fracaso. Hay una parte donde aquí no ha habido fracaso, sino al contrario, el éxito se ha ido creciendo. Y lo que es más espectacular, si uno mira el año 2010 frente al año 2009, el incremento de empresas es bastante notable. Es decir, que en plena crisis las empresas se van creando y van creando más. ¿Cuál es el motivo? Hay varios. El motivo fundamental es la propia crisis y el desempleo. Los jóvenes salen de la universidad, se encuentran con que no tienen puestos de trabajo y se les ocurre montar su propia empresa. Y este es el motivo de este crecimiento, que es bastante espectacular. Es algo, Orlando, que veremos en el taller, ¿no? ¿Qué te motiva para crear una empresa? ¿Cuáles son los elementos que te llevan a ella? A tomar esa decisión. Decisión valiente, por otro. Si esto lo convertimos en lo que antes hemos dicho, tecnologías, sectores, como queráis, fijaros en esta transparencia. Están casi todos, pero no con la misma representación. ¿Dónde se está apostando? Bueno, aeronáutica y automoción es un caso bastante extraño. España es uno de los primeros exportadores de automoción. Aeronáutica, la verdad que estamos bastante bien. ¿Por qué están tan bajitos? La cosa es muy sencilla. Porque no hay ni una sola empresa líder española. Son empresas francesas, alemanas, norteamericanas, que están instaladas allí. Por lo tanto, es muy interesante pensar que habría que tener empresas tractoras. Esto es una de las primeras enseñanzas. Bueno, es total. ¿Dónde tenemos el gran potencial? Pues en informática, en teleco, en software, es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que somos muy competidores, que somos capaces de hacer frente a ciertas situaciones. ¿Tenemos alguna empresa tractora? Hombre, claro que sí, Telefónica e Indra. Es decir, dos empresas que son capaces, ¿verdad?, de absorber lo que se genera en el parque y de subcontratar. Por lo tanto, sería un elemento el cual apostar. Hay que seguir apostando en el futuro, sí, pero a través de tecnología nueva, a través de eso que hemos llamado, eso que os he mencionado, de conciencia artificial, que ya yo estoy en ello ya. Pues medicina y salud, agroalimentación y biotecnología, que está separado, pero realmente es junto, ¿no? Que también tenemos una buena potencia. Esto está motivado porque en industria agrícola somos muy potentes y en la cuestión de biotecnología y farmacia también hay gran potencia en el país. Pues pasamos electrónica así como suave y la componente de ingeniería y consultoría, que es fuerte. Fijaros, si nos miramos ahí dentro, todo lo que tenemos, energía y medio ambiente también, que lo podemos añadir a ingeniería, ¿por qué no?, ¿verdad? Les gusta a estos desagrupar, a mí me gusta agruparlos. Fijaros que casi todo lo que hay ahí, hay muy poca industria pesada. Hay muy poca industria que va intensiva en mano de obra. Y cuando la hemos tenido, que ha sido con inmobiliarias y construcción y demás, nos hemos ido al garete. Y porque estábamos utilizando las manos mucho más que la cabeza. En cambio, en aquellas industrias en las cuales hemos estado utilizando la inteligencia, el cerebro, ¿verdad?, pues hemos podido mantener posiciones
relativamente fuertes y podemos seguir apostando por ahí. Lo cual quiere decir que este cuadro dentro de 10 años tiene que cambiar. Tenemos que apostar por otras historias, nos están comiendo ya los terrenos en otros sitios. ¿Qué es importante? El número de trabajadores. Estoy hablando siempre de las empresas de APCE, las empresas estas tecnológicas, ¿verdad?, o que están en la Asociación de Parques Tecnológicos de España. Fijaros el incremento, a pesar de la crisis, de trabajadores dentro de la empresa. Y esto no solamente son empresarios que crean sus empresas, sino empresarios que están llamando a la gente para incorporarse. Claro, tiene una ventaja, que al estar próximos a las universidades se nutren de becarios, de programas de formación en la propia universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos interesa? Seguir incrementando el número de trabajadores en las empresas. Y esto va asociado también con la facturación, Y la facturación se está alcanzando ya 21.000 millones de euros. Es una facturación importante, bastante importante. Es evidente que la crisis ha hecho que haya una pequeña bajada entre el año 2009 y el año 2010, pero se mantiene en valores muy, muy altos. ¿Qué es lo más interesante? Uno de los principios interesantes, que cerca del 50%, cerca del 14% de todos estos trabajadores son, cerca del 50%, perdón, de los trabajadores de estas empresas están trabajando en I+D. Esto significa que están generando nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, con lo cual el avance está asegurado, y que podemos supervivir a lo largo del tiempo, ¿no? Esto es un tema interesante. Si hacemos un poco esto así, esta es una transparencia que lo que hace es recoger las otras tres, ponerlas juntas e impresionar con la flecha, O sea, vamos como una flecha o como un tiro, ¿no? Van como un tiro las empresas estas que pertenecen a parques científicos y tecnológicos. ¿Qué es lo importante de todo esto? Pues fijaros, lo que es la producción en España, el volumen de facturación en España, viene a ser del orden de 1 billón. El billón en España son de 1 millón de millones, es de 10 elevado a 12, ¿no? Frente a las empresas estas de APCE, que son de 21.500 millones de euros. Está muy bien, número de trabajadores y tal, y aparecen otras cifras ahí en amarillo, que vienen a ser el ratio de facturación por empleado en las empresas de la Asociación del Parque frente al resto de las empresas. Fijaros que hay un factor más de 2, pero lo que hace aún todavía más interesante es que el ratio de facturación de empresas, las de ACTE frente a las del resto de España, el factor es, a ver si esto quiere salir, 13. Y, oiga, todas estas empresas que son intensivas en conocimiento son capaces, primero, de absorber mucho más trabajadores que las empresas normales. Segundo, que el trabajador que está allí es gente muy cualificada, que lo absorbe de donde estamos poniendo más dinero. A las universidades es el lugar donde más dinero, las universidades públicas, donde más dinero se invierte. Tremendo. Y que tenemos que recuperar ese dinero. Estamos viendo que además nos diferenciamos precisamente por el tejido industrial que estas empresas generan y crean. Esto es sí que basarse el desarrollo de un país en el conocimiento, en la materia gris, en aquello que nos iguala a todos, ¿no? Y que inclusive nosotros como latinos somos mucho mejores. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pues esta transparencia quiere decirlo. Mire usted, busquemos el conocimiento, apostemos por él, digamos en qué líneas son las que vamos a ir, hagamos que este conocimiento lo apliquemos. La aplicación de este conocimiento será una innovación tecnológica, por lo tanto, la podemos poner en valor. Este valor nos va a permitir tener un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Porque digo, estos trabajadores en I+D lo que hacen es generar mucho más desarrollo, mucho más contenido, mucho más conocimiento. Al final tendremos un desarrollo económico, que es lo que nos interesa,
y el objetivo de todos los políticos, ¿verdad?, es que mejorar la calidad de vida de aquellos que les hemos elegido. Por lo tanto, yo creo que el desafío está ahí. Yo quisiera terminar aquí, ¿eh? Si no queréis que continúe, y además pediría que no me lo pidáis, ¿no?, porque mi garganta está empezando a sufrir y demás. Hasta aquí, ¿no?, lo que quería contaros, y lo que quiero es, por favor, toda suerte de preguntas, cualquiera que estas sean. Muchas gracias por vuestra atención.